Muy buenas noches a todos, profesores, queridos compañeros. Es un gusto poder saludarlos en esta oportunidad y como dando por concluido el trabajo práctico número 2, ¿sí? Voy a realizar una pequeña presentación relacionada al país que en este caso me tocó dar una pequeña investigación, ¿sí? Para fundamentar los ítems que nos fueron solicitados en su oportunidad. Me presento ante ustedes, ¿sí? Mi nombre es Marcelo Quinteros, soy estudiante del profesorado de educación secundaria en geografía, actualmente cursando lo que son las materias geografía política y geografía económica, en el tercer año de dicho profesorado, ¿sí? En este caso voy a hacer alusión a lo que es Emiratos Árabes Unidos, que estamos hablando particularmente de un estado que rige en la parte asiática, ¿sí? Y he tomado como punto de partida algunos pequeños ítems como para poder ponerlos al tanto de alguna manera, ¿sí? En qué se basa Emiratos, cuál es su funcionalidad, ¿sí? Cómo rige su política económica, ¿sí? Como para que podamos tener una idea generalizada de esto y podamos acercarnos al conocimiento más apropiado de dicha investigación. Primeramente es necesario también, o dando continuidad, mejor dicho, ¿sí? De mencionar a dos actores importantes en lo que hace los Emiratos Árabes Unidos. Hablamos del presidente, en este caso, que viene a ser el jeque y gobernante de Abu Dhabi. Cuando hablamos de jefe, hablamos de jeque, perdón, hablamos de un jefe o un representante de aquel estado, ¿sí? Y tenemos por otra parte al primer ministro, vicepresidente de los estados, de los Emiratos, perdón, Árabes Unidos y gobernante de Dubái, ¿sí? Que son actores importantes en todo lo que hace el entramado de estos estados, ¿sí? El índice de desarrollo humano, ¿sí? Se encuentra en el nivel más alto, podríamos decir, del mundo entero. De hecho, ¿sí? Emiratos Árabes, podríamos decir de que forma parte, digamos, de países árabes que poseen el 62,5% de la reserva mundial del crudo, ¿sí? Estos países de alguna manera son mayores productores y exportadores de crudo, ¿sí? Hablamos de que, por ejemplo, tenemos Arabia Saudita que dispone de 263 mil millones de barriles. Tenemos a Irak, por ejemplo, que dispone de 112 millones. Emiratos Árabes le sigue con el 98 mil millones de barriles, ¿sí? Kuwait tenemos un 96 mil, ¿sí? Libia contamos con 45 mil, Argelia tenemos 10 mil, Qatar por otro lado le sigue con 4.500. Tenemos luego a Egipto que dispone de 3.000, ¿sí? Y Siria por último que cuenta con 2.500 barriles de crudo en este caso, ¿sí? Si hablamos de los parámetros en lo que hace el índice de desarrollo humano, ¿sí? Podemos decir de que la salud, ¿sí? Se encuentra medida según la esperanza de vida al nacer. La educación se encuentra medida por la tasa de alfabetización que se sobrepone sobre diferentes tipos de estados en el mismo continente. Tenemos una riqueza también que se encuentra medida por el PIB per cápita, ¿sí? En dólares internacionales. Acá, en este caso, en la presente diapositiva, ¿sí? Hago una pequeña diferenciación entre el mismo estado, ¿sí? Pero con un rasgo notable en lo que fue el año 1990 y lo que fue en el 2013, ¿sí? En donde a partir del descubrimiento del petróleo en los Emiratos hace más de 30 años el país había pasado por una profunda transformación de una región de los principados pobres en medio del desierto para un país moderno con alto patrón de vida, ¿sí? Es importante poder destacar esto, ¿sí? Teniendo en cuenta de que
el crecimiento de alguna manera ha sido muy notable en estos estados, ¿sí? A lo largo de estos años, posicionándose en un lugar muy importante entre la economía más rica del mundo. Por otro lado tenemos, y si tuviésemos que hablar a nivel geopolítica, ¿sí? Es importante, acá en esta diapositiva hago alusión a los tipos de inversiones que se han dado, se gestan de alguna manera, ¿sí? Y hablando en términos geopolítica, ¿sí? Podemos decir de que la geopolítica en este caso actúa como un eje moderador, ¿sí? Por el hecho de que estudia y asesora los asuntos del Estado, ¿sí? En cuanto a su responsabilidad constitucional para poder garantizar el desarrollo y seguridad para su territorio, población y gobierno, tanto interna como externamente, ¿sí? Es importante también decir de que a partir de la utilidad de la geopolítica, podemos notar de que facilita la toma de decisiones en las actividades económicas, ayuda también de alguna manera a definir las vías de comunicación, ya sean marítimas, ya sean aéreas, terrestres, férreas, informática. También facilita a los funcionarios del Estado, como ser los ciudadanos, empresarios y demás, a interrelacionarse y comprender al país en cuestión a partir de un conocimiento exhaustivo del territorio y su potencial. Por otro lado, también podemos decir de que ayuda a capacitar a los diferentes grupos políticos a fin de que velen por los intereses del mismo Estado en cuestión, ¿sí? Otra de las incidencias en la parte geopolítica podemos decir de que facilita la toma de decisiones en la actividad económica, ¿sí? Como antes lo había mencionado, ¿sí? Es muy importante poder tener en cuenta porque esto de alguna manera toma una buena incidencia, ¿sí? A nivel mundial, a nivel macro, ¿sí? Para poder establecer al país como uno de los mayores centros de atracción en cuanto a la parte económica, y por supuesto tomó incidencia no solamente en su territorio, sino que también, ¿sí? Tuvo extensión sobre diferentes otros, tratando por supuesto de equiparar, ¿sí? Algunas cuestiones a nivel mundial, ¿sí? Para fomentar lo que es la diversidad o diversificación, digamos, de actividades que ellos mismos impulsaban con el paso del tiempo, ¿sí? Es importante que destacar de que, como acá en la diapositiva lo menciono, que los Emiratos Árabes, ¿sí? Cuentan con una economía basada principalmente en la explotación del petróleo, como el gas natural, que de alguna manera contribuye alrededor de un 30%, y esto por supuesto no es en vano, ¿sí? Son el tercer mayor productor mundial del petróleo, ¿sí? Algo a destacar por supuesto, ¿sí? Y asimismo, ¿sí? Me pareció muy importante poder destacar esta parte, ¿sí? Hablando principalmente, ¿sí? De los socios comerciales, ¿sí? Haciendo alusión de que los principales productos importados de este estado son la joyería, metales preciosos, vehículos para transporte de personas, aviones, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital, entre otros. India, por ejemplo, es el principal proveedor de las importaciones de Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Y también podemos decir de que los principales productos que demanda este estado ante el mundo, ¿sí? Son piedras preciosas, maquinarias mecánicas y eléctricas, vehículos y aviones. Otros proveedores importantes de ellos son China, Estados Unidos, Alemania y Japón, ¿sí? Bueno, espero de que esta pequeña presentación haya resultado provechosa, ¿sí? Pido disculpas, profesores, por, a ver, porque estoy un poquito nervioso, ¿sí? Para hacer esta presentación. No obstante, quise realizarla, ¿sí? A modo de cumplimiento con lo solicitado, ¿sí? Y esperando, como le dije anteriormente, haber podido cumplir con las expectativas provistas, ¿sí? Muchísimas gracias por todo
y buenas noches.